Es muy difícil encontrar un ensayo, un libro de Krause sobre la crítica a la corrupción. No se metió, nunca se ha metido eso. Por cierto, acaba de declarar de que cómo es que yo le digo a Larraqui que es hitleriano y por qué no toma en cuenta que es más que un agravio decirle a alguien de la comunidad judía de que es hitleriano. Yo tengo muy buena relación con todos los miembros de la comunidad judía, tengo hasta admiración por ellos. Una de las cosas que no me gustó de el gran escritor Gogol fue su libro de Taras Bulba, porque es una crítica, o sea, es la recreación de una tortura a un ser humano, a un judío, frente a su hijo. Un gran escritor, el Gogol, ruso, pero creo que nació en Ucrania. Entonces, uno de mis escritores preferidos de cabecera, mis libros preferidos de cabecera, es un judío, Stefan, sí, austriaco, judío. Pues es extraordinario escritor. 3, 4, 5 libros que son clásicos. Tiene la biografía de Fouché, pero tiene uno que es muy bueno, que es como su autobiografía, donde habla de la importancia de la cultura de los israelitas. O sea, se llama El mundo de ayer, sí. Y luego tiene el otro, ese que es más conocido, que son los grandes estelares de la historia, momentos estelares. Y tiene, entonces, yo tengo mucha admiración y respeto, pero yo le diría a Krause que si no vio él a Larraqui comparándome con Hitler y con Stalin y con Mussolini, que si no lo vio él y que pues él sí me puede decir hitleriano y yo no le puedo decir hitleriano. ¿Y quién es más hitleriano? Que eso es el fondo. Del asunto. Pero bueno, regresando a lo que planteas, la decadencia de México, que no es crisis, no es lo que decía don Daniel, la crisis de México se llama su ensayo. Yo digo que lo que padecíamos era más que una crisis, era una decadencia, porque no solo tenía que ver con un ámbito de la vida pública, sino
con todos. Es un proceso, o fue un proceso de degradación progresivo, que tuvo que ver con lo económico, con lo social, con lo político, con lo moral, con todo. Una decadencia. Por eso se necesitaba una transformación, frenar, cortar de tajo eso, iniciar una etapa nueva, inaugurar una etapa nueva en la vida pública del país. Por eso la transformación. Y afortunadamente ahí vamos, porque lo hemos logrado entre todos de manera pacífica, sin violencia. Entonces, parte de esa crisis tuvo que ver con la pérdida de mística del político, del servidor público. Todavía hasta hace algunas décadas se decía que había políticos, se usaba un término muy peculiar, decía, tiene emoción social. ¿Sí? Pero con el neoliberalismo se acabó la emoción social, no quedó nada. ¿Cómo se acabó también la movilidad social? Es otra de las características de la decadencia. Antes, muchos de mi generación, pues tuvimos oportunidad de salir adelante y se podía, con el estudio, con el trabajo, ascender en la escala social. A partir de la política neoliberal se canceló esa posibilidad, se terminó la movilidad social, solo quedó como posibilidad la migración. En la economía, ¿qué quedó como opción? Lo que se llama la economía informal. ¿Sí? ¿Y qué quedó también de esa decadencia? El de tomar los caminos de la delincuencia, de las conductas antisociales. Entonces, en lo político, ¿sí?, también afectó, porque no había ideales, no había principios, no había convicciones, mucho menos amor al pueblo. Era colarse, entre comillas, encaramarse en los cargos públicos, sin escrúpulos morales, y también ser lambiscón y someterse. Entonces, por ejemplo, con lo de la imposición de la política neoliberal, ¿dónde están los economistas con dimensión social? ¿Dónde quedaron? ¿No saben cuánto me cuesta decir, a ver, ¿a dónde encuentro un economista? ¿A quién propongo para el Banco de México? Si además, como si faltara algo, además de que los volvieron a todos neoliberales, toda la formación neoliberal, hasta en la Escuela de Economía de nuestra alma mater,
Además de eso, para ser gobernador o vicegobernador en el Banco de México necesitas tener experiencia en asuntos financieros, es decir, tienes que haber pasado primero por los bancos. Para poder. Luego, en muchos otros casos, los abogados, lo mismo. ¿Dónde está el abogado especialista en la defensa de la Constitución? El abogado especialista en lo agrario, en lo laboral, ya no existe. Puro fiscalista, penalista. Y luego también, si faltara algo para un cargo, dice, con un mínimo de 10 años de experiencia. Ya de 10 años de experiencia un abogado, ay, nanita. O sea, porque uno que está saliendo viene fresco, ¿no?, con ganas de aplicar la ley y de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, ¿no? Pero ya después de 10 años en un régimen corrupto, y en política en general lo mismo. Entonces, hay escasez de cuadros políticos, entendiendo que la política es un oficio que permite servir a los demás. Entonces no es fácil, es parte de la decadencia. Y entonces cuando hay alguien que destaca, que hace una labor, no es perfecto, nada es perfecto, no somos perfectos.